En las remotas tierras salvajes de Alaska, un misterio escalofriante eclipsa incluso el infame Triángulo de las Bermudas, el Triángulo de Alaska. Esta vasta extensión de lagos y montañas se ha convertido en sinónimo de misteriosas desapariciones. Varias desapariciones notables en esta área incluyen el USS Cyclops, un Cessna 340 que transportaba políticos, y la desaparición inexplicable de personas como Thomas H. Madsen y Brandon Fallen. Si bien las duras condiciones climáticas de Alaska podrían explicar algunas desapariciones, algunas sugieren explicaciones más sobrenaturales o paranormales, que van desde actividad extraterrestre hasta fuerzas sobrenaturales. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros mientras desvelamos este misterio y los 20 hallazgos más increíbles descubiertos en Alaska que lo sorprenderán. Número 20. El enigmático destino del barco fantasmal del Ártico. El 11 de agosto de 1775, el capitán del barco ballenero de Groenlandia, el Herald, vio acercarse otro barco. Al observar su movimiento, la tripulación del Herald supuso que no estaba tripulado. Optando por investigar, se acercaron en una pequeña embarcación. Al abordar el barco desconocido, lo encontraron sin tripulación encubierta. Al dirigirse a las cabañas, se toparon con 28 individuos fallecidos congelados. En la cabina del capitán, descubrieron una escena escalofriante: una figura congelada sentada a la mesa con una mujer, un niño, todos cubiertos por una manta. En una cabaña adyacente, se encontró a otra persona fallecida entre libros carbonizados, aparentemente intentando iniciar un incendio. Cerca, un niño agarraba un muñeco andrajoso, también congelado en el tiempo. La tripulación de los heraldos quedó conmocionada y desconcertada por este extraño encuentro. Desconcertado por el destino de estas almas desafortunadas, parecía como si una fuerza helada se hubiera cobrado instantáneamente sus vidas. Decidido a descubrir la verdad, el capitán del Herald buscó respuestas. Al descubrir el diario del barco, su contenido lo dejó sin palabras. El diario reveló que el barco, llamado Octavius, había partido de China hacia Inglaterra el 10 de septiembre de 1762, 17 años antes. La entrada final, fechada el 11 de noviembre de 1762, detallaba su atrapamiento en el hielo, la imposibilidad de encender incendios y la pérdida de esperanza de rescate. Tras esta revelación, el capitán del Herald abandonó rápidamente el Octavius para informar del incidente. Sin embargo, los intentos posteriores de localizar el barco fantasmal resultaron inútiles. Se cree que el Octavius congelado en el tiempo continúa a la deriva en las heladas aguas del Océano Ártico. Número 19. Huellas de la Edad de Hielo. En 2021, un equipo de investigadores escoceses que realizaban un estudio sobre el cambio climático cerca de Coldfoot se topó con un descubrimiento notable. Mientras examinaban rocas, tropezaron con un objeto peculiar incrustado en ellas. Para su sorpresa, resultó ser un colmillo colosal perteneciente a un mamut lanudo, una reliquia de una época pasada. Este hallazgo excepcional fue rápidamente transportado al laboratorio para un análisis exhaustivo. El examen posterior de los isótopos estables de estroncio, contenidos en el colmillo de mamut, reveló una revelación intrigante. Se determinó que esta majestuosa criatura vagaba por el terreno de Alaska hace aproximadamente 1707.000 años, con una extraordinaria esperanza de vida de 28 años. Recorrió una asombrosa distancia de unos 808.000 kilómetros, navegando a través de al menos 4 hábitats diversos durante su vida. Durante sus años de formación, el mamut probablemente viajaba junto a una manada, un comportamiento común entre estas criaturas antiguas. Sin embargo, alrededor de los 16 años, se embarcó en una expedición solitaria que recorrió vastas extensiones de tierra. Finalmente, en su último año, el mamut se instaló en el extremo norte de Alaska, donde encontró su desaparición debido a la hambruna al pie de la cordillera Brooks. Número 18. Calamar cacatúa. Los océanos del mundo albergan una riqueza incomparable de maravillas
y continuamente revelan sorprendentes descubrimientos de especies submarinas previamente desconocidas. Entre estos hallazgos notables, algunas criaturas parecen tan extraordinarias que su existencia casi desafía la creencia. Una incorporación reciente a esta lista surgió el 15 de julio de 2023. Durante una profunda exploración submarina en el Océano Pacífico, a una profundidad de 700 metros, el barco de investigación Ocos Explorer se topó con un calamar peculiar, lo que supuso un hallazgo sin precedentes. Especie denominada Tius borealis, cuenta con una longitud de manto de hasta 60 centímetros. Curiosamente, estos calamares carecen de movimiento independiente en el agua y dependen de corrientes suaves para navegar y atravesar pacíficamente su dominio acuático. Por el momento, la información sobre esta especie sigue siendo escasa, lo que la envuelve en un manto de mística y provoca más investigaciones. Número 17. El pueblo de Kivalina. El pueblo de Kivalina se asienta sobre una pequeña isla barrera, enclavada en medio de cuerpos de agua, abrazados por el mar de Chukchi, por un lado una laguna, formada por los ríos Kivalina y Ulik, por el otro, hogar de una comunidad muy unida de aproximadamente 400 personas. Los aldeanos han tejido sus vidas en el tejido de la existencia isleña, centrada en las prácticas tradicionales de caza y pesca. Sin embargo, una crisis inminente se cierne sobre Kivalina, ensombreciendo la tranquila vida isleña. El espectro del calentamiento global acecha, instigando el rápido derretimiento de los glaciares. Esta terrible consecuencia conduce a una ampliación y profundización gradual de los mares y ríos, lo que significa un desastre inminente para la isla y sus habitantes. Las repercusiones del aumento del nivel del mar y la erosión costera se han manifestado en el lento pero inexorable hundimiento de la Tierra. Los científicos y expertos medioambientales que estudian la angustiosa situación pronostican un destino sombrío para Kivalina. Sus estimaciones pintan un panorama sombrío, indicando que esta querida comunidad isleña sucumbirá por completo a la invasión de las aguas para el año 2025. A pesar de la resiliencia y la fortaleza colectivas de sus habitantes, la fuerza implacable de los fenómenos naturales resulta insuperable. Número 16. El águila calva. Como es ampliamente reconocido, el ave nacional de EEUU es el águila calva. Esta ave ocupa un lugar destacado en el emblema nacional, el estandarte presidencial y los billetes de banco. Sin embargo, a diferencia de muchos otros estados, no existe una ciudad donde las águilas calvas deambulen libremente por las calles como palomas, excepto en una singular, Unalaska, Alaska. Situada en el suroeste de Alaska, Unalaska es el hogar de 4.700 residentes que conviven con las águilas calvas. Aunque intrigante, la realidad no es tan encantadora. A las águilas, al ser aves depredadoras y de gran tamaño, no les resulta ideal vivir cerca de los humanos. En consecuencia, a veces atacan a los residentes, especialmente cuando la gente se acerca a sus nidos. Normalmente, estas aves anidan en los árboles, pero de a la escasez de árboles en Unalaska, recurren a varias estructuras dentro de la ciudad. Cada año, hasta 10 personas en la ciudad son víctimas de ataques de águilas. Adaptarse a vivir junto a aves tan formidables no es fácil. Sin embargo, los residentes de Unalaska no tienen muchas opciones. Desde 1940, las águilas calvas están bajo protección estatal y han elegido Unalaska por razones específicas. Está cerca de un puerto pesquero, lo que les facilita localizar barcos y apoderarse de las capturas hasta que los pescadores los ahuyentan. Curiosamente, estos residentes emplumados también se reúnen cerca del vertedero de basura para encontrar comida entre los desechos. Además, por razones desconocidas, con frecuencia se dirigen a personas cercanas a la oficina de correos. A pesar de los desafíos que plantean, los residentes de Unalaska se esfuerzan por tratar a estas majestuosas aves con respeto. Sin embargo, su presencia causa considerables inconvenientes a la comunidad. Número 15. Restos de humanos antiguos.
Los restos humanos antiguos son tesoros arqueológicos cruciales que ofrecen una visión profunda de las vidas de nuestros antepasados. Entre los descubrimientos importantes en Alaska, destaca por su enorme valor el desenterramiento de restos infantiles cerca del río Tanana en 2013. El examen reveló que estos delicados huesos pertenecían tanto a un recién nacido como a un embrión de 30 semanas, cuya edad se estimaba en aproximadamente 1.500 años. Lo que hizo que este descubrimiento fuera particularmente intrigante fue la revelación de que, si bien los bebés compartían un padre, tenían madres diferentes. Para discernir el linaje materno, científicos de la Universidad de Utah emplearon técnicas de aislamiento del ADN mitocondrial. Sus hallazgos aclararon que las madres pertenecían a distintos grupos genéticos entre los nativos americanos. Un detalle conmovedor observado por los arqueólogos durante la excavación fue la presencia de ocre, un pigmento mineral rojizo que recubre los restos ambos niños. Esta observación llevó a los científicos a proponer que la aplicación de ocre podría significar un ritual funerario. Este conmovedor detalle indica que las sociedades antiguas atribuían gran importancia a los ritos que rodeaban la vida y la muerte, organizando entierros ceremoniales para sus difuntos. Número 14. El huevo. El 14 de septiembre de 2023, apareció un video cautivador en el canal de YouTube de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica que muestra un descubrimiento desconcertante en el fondo del Océano Pacífico. Las imágenes revelaron un objeto enigmático que parecía una esfera brillante, casi dorada, con un agujero visible en un lado, similar a un huevo. Los científicos plantearon la hipótesis de que esta peculiar estructura podría haber servido como un elemento crucial en el ciclo de vida de un organismo no identificado, sirviendo potencialmente como punto de entrada o salida para la criatura. Deseosos de profundizar en este notable hallazgo, los investigadores desplegaron un robot de aguas profundas de última generación. Con precisión y precaución, recuperaron con éxito el objeto y lo transportaron a su buque de investigación. A su llegada, los científicos se encontraron con una sensación de desconcierto mientras luchaban con un espécimen que desafiaba la comprensión convencional. Nunca antes se había encontrado nada parecido. Los análisis de laboratorio de este enigma dorado agravaron aún más la intriga, revelando que los investigadores se habían topado con una entidad previamente no documentada. En la literatura científica, surgieron especulaciones sobre la identidad de este misterioso objeto, y los expertos sugirieron que podría ser la cáscara de huevo de una especie desconocida de gusano o un fragmento de una enigmática esponja fallecida. Sin embargo, las conclusiones definitivas seguían siendo difíciles de alcanzar. Número 13. El legado a la deriva del vamo suizo. A principios del siglo XX, numerosos buques mercantes navegaron por rutas específicas, topándose con diversos peligros a lo largo del camino. Los naufragios eran una amenaza constante, especialmente a lo largo de la costa de Alaska, donde los icebergs eran comunes. Uno de esos buques fue el Swiss Vamo, que después de la Primera Guerra Mundial pasó a ser propiedad de una empresa canadiense dedicada al transporte de carga y al comercio con los nativos americanos en América del Norte. Con una impresionante longitud de 70 milímetros, un desplazamiento de 1.322 toneladas, el Vamo suizo sirvió diligentemente a sus propietarios durante más de una década, transportando de manera confiable una carga sustancial. El 6 de junio de ese año, mientras se dirigía a recoger un cargamento de pieles en Alaska, el barco evitó por poco chocar con hielo a la deriva cerca de Cabo Barrow. Desafortunadamente, durante el viaje de regreso, quedó atrapado en el hielo. En consecuencia, el capitán y la tripulación decidieron abandonar temporalmente el barco. Cuando los capitanes regresaron al lugar cuando el tiempo mejoró, el suizo Vamo no estaba por ningún lado. Más tarde fue descubierto a 50 kilómetros del Cabo Barrow, pero se consideró no apto para una mayor navegación. Finalmente, la tripulación abandonó definitivamente el barco. La mayoría de los buques en tales situaciones suelen hundirse,
pero el suizo Bamo desafió las expectativas. Fue visto a la deriva cerca de Cabo Barrow durante varios años más, prolongando su historia más allá del destino típico de los barcos varados. Número 12. Rana de madera de Alaska. Las ranas de bosque de Alaska se destacan como extraordinarios habitantes de América del Norte, mostrando una increíble adaptación a condiciones duras y gélidas, sin sentir molestias, es nada menos que asombrosa. Estos anfibios resistentes habitan principalmente en regiones de tundra arbustiva y presentan tamaños corporales que oscilan entre 3, 5, 7 centímetros. Curiosamente, exhiben actividad tanto de día como de noche, pero reservan sus actividades de caza para el COVID de la oscuridad. El rasgo más impresionante de estas ranas de bosque radica en su notable estrategia de supervivencia. Durante olas de frío severo, esencialmente se congelan. Cuando las temperaturas caen en picado, estos anfibios entran en un estado de animación suspendida, en el que su ritmo cardíaco casi se detiene y la circulación sanguínea se detiene. Cuando llega la primavera, se descongelan y reanudan sin problemas sus actividades cotidianas. Los científicos han desentrañado el secreto detrás de esta extraordinaria hazaña. Crioprotectores, en concreto, glucosa y urea. Estas sustancias actúan como agentes esenciales liberados en cantidades sustanciales cuando las ranas se encuentran en condiciones de congelación. Esta afluencia de crioprotectores facilita la capacidad de las ranas de madera de entrar en este estado único sin causar ningún daño. Número 11. Fragmento óseo en el sureste de Alaska, al este de la isla Wrangell, se descubrió un fragmento de hueso aparentemente modesto de 3 centímetros. Inicialmente confundido con algo básico, la investigación moderna redefinió su significado. Después de residir en archivos arqueológicos durante un periodo prolongado, este fragmento llegó a los laboratorios de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Mediante análisis genéticos de vanguardia, los científicos hicieron una revelación sorprendente. Este fragmento de hueso perteneció a una mujer prehistórica que habitó este territorio hace más de 3.000 años. Profundizando más, los expertos discernieron que su linaje se remontaba a los Tlingit y otros grupos étnicos indígenas de América del Norte. La historia contenida en este fragmento se conecta con la narrativa más amplia de la migración humana. Los investigadores plantean la hipótesis de que los primeros colonos llegaron al continente en 3 oleadas distintas. En la primera ola, hace aproximadamente 2.000–3.000 años, individuos intrépidos descubrieron nuevas tierras atravesando el puente terrestre de Bering. Posteriormente, la segunda ola, hace unos 6.000 años, introdujo a los paleo-inuit en este terreno. Finalmente, los neo-inuit llegaron hace aproximadamente 2.000 años, lo que marcó la tercera ola de migración. El examen de los huesos de la mujer no solo reveló su ascendencia, sino que también proporcionó una pista importante sobre su linaje. Fue identificada como descendiente de quienes se aventuraron en América del Norte durante la ola inicial de migración. Número 10. Huellas de dinosaurios gigantes. El 27 de junio en Denali, un estudiante descubrió la huella de un terópodo de 200 libras, un dinosaurio carnívoro del período Cretácico. Desde entonces, se han encontrado cientos de huellas, lo que ha convertido a Denali en un sitio de primer nivel para estudiar la vida del Cretácico. Se han descubierto varias especies de dinosaurios, peces prehistóricos, aves e insectos, lo que revela una rica historia fósil. El paisaje de Denali, cuando se estaban formando el monte McKinley y la cordillera de Alaska, proporciona una instantánea única de la vida antigua. Los dinosaurios de Alaska, como Trudon, se adaptaron a la región y posiblemente prosperaron durante el amanecer y el anochecer. Si bien la evidencia de mamíferos es limitada, los ricos restos de aves fósiles sugieren una vida aviar diversa. El estudio continúa con la expectativa de encontrar más material óseo con el tiempo. Los fósiles en los parques nacionales pertenecen al gobierno de EEUU, lo que fomenta una accesibilidad generalizada para la comprensión científica. El clima cretáceo en Denali
hace unos 65 a 70 millones de años, era más cálido que hoy, asemejándose a las temperaturas del sur de Canadá. La atención se centra en comprender el comportamiento y la adaptación de los dinosaurios, en lugar de debatir la categorización a sangre fría o caliente. Número 9. El intrigante descubrimiento del cráneo del oso y Ernesto. En la costa norte de Alaska, los arqueólogos han desenterrado un extraordinario cráneo colosal de oso polar. Curiosamente, entre los esquimales inuit, abundan las historias sobre un oso polar excepcionalmente grande, del que se rumorea que mide hasta 3,5 metros de largo. Lo que distingue a esta criatura no es solo su tamaño, sino su cráneo y cuerpo alargados distintivos, una característica inusual que se observa en sus leyendas. Apodado oso ir por los inuit, esta enigmática criatura comparte una similitud indicada con los miembros de la familia de las comadrejas, caracterizada por su movilidad limitada en el cuello, similar a la de los humanos. Los relatos de este gigantesco animal son raros, lo que sugiere su posible rareza o posible extinción. El último encuentro registrado de cazadores se remonta a principios de la década de 1980, lo que aumenta la mística que rodea a esta criatura. Por lo tanto, el descubrimiento del cráneo alargado por parte de los científicos provocó una inmensa sorpresa, desafiando la suposición de que este colosal oso podría haber existido únicamente dentro del folclore inuit. Número 8. La ciudad-torre. Cuando imaginamos ciudades, a menudo imaginamos barrios bulliciosos llenos de casas, parques y tiendas. Sin embargo, en Alaska existe una ciudad única llamada Whittier, donde toda la población reside en un solo edificio de 14 pisos. Esta distintiva ciudad está ubicada en el noroeste de Alaska, en medio de impresionantes características naturales como picos montañosos, glaciares, cascadas y densos bosques. La historia de Whittier se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1953 se estableció un campamento militar estadounidense completo con un puerto, una estación de ferrocarril. Se construyó simultáneamente un edificio residencial de 14 pisos que albergaba 150 apartamentos, se construyó una escuela y se conectó a la zona residencial. Estructura a través de un túnel, garantizando el paso seguro de los niños durante las inclemencias del tiempo. Ese año también se construyó otro edificio de gran tamaño, pero finalmente fue abandonado. Actualmente, Whittier alberga una población de 220 personas, todas viviendo dentro de este único edificio. La ciudad cuenta con instalaciones esenciales como un hospital, una cafetería, una tienda. Si bien el puerto local recibe ocasionalmente transatlánticos turísticos, el ambiente generalmente permanece tranquilo, fomentando un fuerte sentido de comunidad entre los residentes. Vivir en las duras condiciones de Alaska presenta desafíos importantes. En 1964, Whittier sufrió un devastador tsunami que provocó la pérdida de 13 vidas. A pesar de esta tragedia, los lugareños siguen firmes en su apego a su ciudad y eligen quedarse a pesar de las dificultades que enfrentan. Número 7. 7.000 tesoros de 300 años de antigüedad. En 2015, según un equipo de arqueólogos de la Universidad de Alaska en Fairbanks, se embarcó en una extensa excavación cerca de la confluencia de los ríos Delta y Tanana. Su descubrimiento inicial de restos fríos los impulsó a profundizar su exploración, conduciendo a una revelación asombrosa. No muy lejos del lugar del enterramiento, escondidos dentro de la tierra, se encuentran los restos de un antiguo asentamiento. En medio de este sitio arqueológico, entre huesos de animales y herramientas rudimentarias, se encuentra un extraordinario hallazgo de colgantes que se consideran una de las formas de joyería más antiguas. Se estima que tiene aproximadamente 200-300 años. Estos notables artefactos, elaborados a partir de huesos de animales, tomaron la forma de pequeños conos truncados que mostraban tenues estrías a lo largo de sus bordes. En particular, cada colgante presentaba agujeros meticulosamente elaborados en sus extremos estrechos, lo que sugiere su propósito como adornos portátiles
que probablemente usaban sus antiguos dueños alrededor del cuello. Ben Potter, un estimado arqueólogo de la Universidad de Alaska en Fairbanks, postula que estos colgantes de intrincado diseño servían como símbolos de afiliación a grupos específicos dentro de tribus antiguas. Es concebible que estos colgantes denotaran estatus social o indicaran una asociación con un jefe tribal o una figura prominente entre los cazadores de esa época. Número 6. El pueblo sumergido. El impacto del calentamiento global en la costa occidental de Alaska, especialmente a lo largo del mar de Bering, ha provocado daños preocupantes. Entre los sitios afectados se encuentra una antigua aldea Yupik, sumergida bajo el hielo durante varios siglos. Establecido hace aproximadamente 700 años, este asentamiento comprendía pequeñas casas de césped diseñadas para mujeres y niños, mientras que en el centro se alzaba un importante albergue de invierno para los hombres. Las normas sociales de la época dictaban espacios de vida separados para hombres, mujeres y niños. Las ruinas de este asentamiento, preservadas por el hielo durante generaciones, albergaban un tesoro de artefactos que podrían haber revelado información invaluable sobre las vidas y la cultura de sus habitantes. Sin embargo, con el acelerado derretimiento de los glaciares debido al calor global, estos remanentes han comenzado a sumergirse en el mar invasor. La amenaza de una pérdida irreparable cobra gran importancia. Los arqueólogos escoceses de la Universidad de Aberdeen se han embarcado en una misión urgente para salvar lo que puedan de este sitio en erosión. Se están realizando intensos esfuerzos de excavación para rescatar y preservar tantos artefactos como sea posible antes de que sucumban a la implacable invasión del mar. Número 5. El descubrimiento de una especie de hongo desconocida. En 2021, los habitantes del pueblo de Kivalina se encontraron con un espectáculo extraño y cautivador, una baba anaranjada que había aparecido en las orillas del mar de Chukchi. La peculiar sustancia parecía miles de burbujas y su origen era un misterio. Este enigmático fenómeno no solo despertó la curiosidad de los científicos, sino que también captó la atención de los internautas. Entre las innumerables hipótesis que circulaban, incluso se especulaba que el limo podría ser creación de seres extraterrestres. Para desentrañar el misterio y disipar las especulaciones, expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica se embarcaron en una misión de investigación, tomando muestras del limo. Su suposición inicial se inclinaba hacia la posibilidad de que se tratara de millones de diminutos huevos de crustáceos. Sin embargo, tras un análisis meticuloso, surgió una revelación sorprendente. La baba era en realidad una acumulación masiva de esporas de hongos pertenecientes a la variedad de la roca. A medida que los científicos profundizaron en su examen, intentando identificar con precisión el hongo, encontraron un inesperado: las muestras no se alineaban con ninguna subespecie conocida de hongos de roya. Esta anomalía marcó un momento crucial, ya que convirtió una investigación ordinaria en el descubrimiento de una nueva especie de hongo. A pesar de sus mejores esfuerzos, los investigadores no pudieron clasificar el hongo con mayor precisión, lo que enfatiza la singularidad de este hallazgo. Número 4. La puerta de entrada del Sheldon Chalet a la naturaleza de Alaska. Ubicado en el prístino glaciar Root, dentro del Parque Nacional de Nali, el Sheldon Chalet se erige como el epítome del lujo remoto. Ubicado a una altura de 1,767 metros sobre el nivel del mar, este exclusivo hotel es un testimonio del espíritu aventurero de su fundador, el Don Sheldon. En la década de 1960, Sheldon arriesgó su vida y su integridad física transportando a escaladores y cazadores a los picos nevados a través de pequeñas llanuras. Su amor por estos paisajes escarpados y la pura alegría de sumergirse en la naturaleza alimentaron su pasión. Los orígenes del Sheldon Chalet se remontan a 1966, cuando Don Sheldon, junto con su solidaria esposa Roberta, decidieron construir una casa familiar en el glaciar Ruth. Lo que comenzó como una residencia personal
pronto se transformó en una experiencia hotelera única que ofrece una visión única del corazón de la naturaleza de Alaska. La construcción del chalet duró 3 años desafiantes, de 2015 a 2018, superando obstáculos logísticos en el transporte de materiales. A pesar de estos obstáculos, los hijos de Sheldon convirtieron con éxito la visión de su padre en realidad, abriendo un complejo impresionante que captura la belleza salvaje del entorno. Para aquellos que buscan una escapada incomparable, una estancia en el Sheldon Chalet tiene un precio de $35,000 por un retiro de 3 días. Sin embargo, esto incluye no solo una morada de lujo, sino también un traslado en helicóptero, un chef personal, una cuidada selección de actividades como paseos en trineos tirados por perros. Sin embargo, más allá de las lujosas comodidades, los visitantes quedan realmente cautivados por los fascinantes paisajes, desde las encantadoras auroras boreales hasta los infinitos cielos estrellados y el aire fresco y puro que define la naturaleza de Alaska. Número 3. El mito desaparecido del hombre peludo. El Eurail, a menudo denominado el hombre peludo, ocupa un lugar venerado entre los seres míticos que habitan en los densos paisajes forestales descritos por las comunidades indígenas. Con una altura impresionante de 2 a 3 metros, este críptido se mueve sobre 2 piernas, asemejándose a un humano. Su característica definitoria es un pelaje grueso y oscuro que cubre todo su cuerpo, ofreciendo aislamiento contra el frío implacable de su hábitat. Con una apariencia distintiva, el eurápalo cuenta con un cuello largo, ojos rojos radiantes y brazos alargados y delgados que cuelgan hasta los tobillos. Estos enigmáticos seres prefieren la tundra como su hábitat preferido. Las leyendas locales a menudo hablan de un aullido escalofriante que se cree que indica el hambre de los euralis y sus actividades de caza. En esos momentos, prevalece la precaución entre los lugareños, que se abstienen de aventurarse en los bosques por temor a posibles encuentros. Mientras que los cuentos sobre este misterioso monstruo reflejan la esencia del folclore, curiosamente existen relatos de testigos oculares de personas que afirman haber vislumbrado a esta esquiva criatura. El encuentro documentado más reciente se remonta a 1999. Tales encuentros generan especulaciones, planteando la posibilidad de que los urauli pudieran haber sido una especie indocumentada, un animal críptico que desafía la clasificación científica actual. Curiosamente, la prolongada ausencia de avistamientos desde 1999 hace reflexionar sobre la potencial extinción de esta especie. Número 2. La intriga de la misteriosa mancha verde. Las recientes imágenes de satélite que capturan una inesperada mancha verde en medio de los paisajes predominantemente helados de Alaska han despertado un gran interés y curiosidad dentro de la comunidad científica. Tradicionalmente conocida por sus montañas cubiertas de nieve y terrenos helados. Esta peculiar fotografía desafía las percepciones establecidas de la región. Rodeado de permafrost, esta anomalía ha dejado perplejos a los científicos, que luchan por explicar la presencia de una zona tan verde en este entorno. La naturaleza inexplicable de esta extensión verde enclavada entre montañas sigue siendo en gran medida inexplorada y enigmática. Los científicos están lidiando con el misterio sin poder proporcionar explicaciones definitivas, lo que alimenta aún más la intriga y la especulación. La naturaleza inexplorada de este terreno invita a investigadores y arqueólogos a llamar la atención sobre la posibilidad de realizar una expedición a este lugar remoto e inaccesible. La perspectiva de en esta región inexplorada genera la expectativa de descubrir respuestas a esta desconcertante anomalía. Los arqueólogos, en particular, pueden liderar los esfuerzos para descubrir los secretos escondidos dentro de este misterioso enclave verde. Han surgido especulaciones sobre el posible descubrimiento de artefactos que podrían proporcionar evidencia convincente de una civilización antigua previamente desconocida para la ciencia moderna. Número 1. El hijo del río Tanana en 2010, un descubrimiento sorprendente e inquietante, sacudió a la comunidad científica de América del Norte.
los arqueólogos desenterraron un sitio de antigua ocupación humana en la extensión oriental de Alaska, cerca del río Tanana. Entre las ruinas de una vivienda rudimentaria y los restos de una chimenea, surgió una escalofriante revelación: los restos cremados de un niño pequeño. El análisis reveló que el niño tenía aproximadamente 3 años y había fallecido hace aproximadamente 1500 años, una época en la que América y Asia todavía estaban conectadas por tierra. Un examen más detenido del sitio reveló detalles intrigantes sobre el estilo de vida de estos antiguos colonos. La vivienda primitiva, sostenida por estructuras de postes, les sirvió de morada. Junto al hogar, los investigadores encontraron huesos de peces de río, aves y pequeños animales del bosque, lo que indica sus prácticas de caza y hábitos culinarios. Sin embargo, la historia dio un giro sombrío con el descubrimiento de los restos cremados del niño. Aunque solo se recuperó el 20% del esqueleto, lo que limita la información sobre la causa de la muerte, era evidente que el fallecimiento del niño había transformado el hogar en un lugar de enterramiento. Esta transformación insinuaba una narrativa conmovedora. Tras la muerte del niño, los habitantes abandonaron abruptamente su vivienda. Esta partida abrupta llevó a los científicos a suponer que el niño podría haber enfermado, lo que llevó a los antiguos colonos a percibir el lugar como peligroso y motivó su reubicación en busca de un refugio más seguro. ¿Cuál de estos hallazgos en Alaska te sorprendió más? Háganos saber en los comentarios. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima. Y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.